Bueno, vamos con un nuevo circuito. La idea de complicarlo un poquito más es que ustedes vayan comprendiendo la metodología, porque la solución es muy repetitiva, es muy parecida de uno a otro ejercicio. Lo que voy a ir haciendo es muy secuencial, muy parecido. Entonces, lo que quiero es que entiendan qué hago, filosóficamente hablando, por supuesto, y puedan entender cualquier ejercicio. No pretendo que sean especialistas en cálculos de circuito, pero por lo menos que entiendan un poco, que les va a ayudar también en otras áreas de conocimiento, pues. Ok, lo primero que voy a hacer es calcular la resistencia equivalente aquí en este par de resistencias que están en paralelo. Posteriormente voy a hacer lo mismo con estas dos que están en paralelo y me va a quedar una sola y una sola que están en serie, y después resuelvo eso en serie y ya tengo el ejercicio resuelto. Ok, vamos a calcular la resistencia equivalente. No le llamé equivalente, le llamé resistencia 1,2 porque la equivalente es total y no quiero mezclar términos porque se me enredan. Entonces la resistencia 1,2, que es la equivalente al minicircuito 1,2, recuerda que se suma de forma inversa, y aquí está la resistencia 1,2 con su valor 5,32. Lo mismo voy a hacer con la resistencia del minicircuito 3 y 4, es una resistencia mini equivalente de este pequeño circuito de estas dos resistencias, que va a ser la 3 y la 4, y hago lo mismo de forma inversa y calculo el valor que está aquí. Ok, ahora ya tengo una sola resistencia aquí que mide 5,32 y una sola que tengo aquí que mide 5,44. Me van a permitir, voy a ir avanzando un poquito las páginas. Bueno, el comentario de rigor, que es la resistencia 3 y 4, están en paralelo, sus voltajes son iguales, pero ojo, solo iguales el 3 y el 4. Nada tienen que ver con el voltaje total, y lo mismo sucede aquí, el voltaje 1, voltaje 2 son iguales porque están en paralelo, pero nada tiene que ver con el voltaje 45. Esos son los dos comentarios que hago aquí. Ok, bajamos un poquito. Recuerden que tengo un circuito ahora con solo dos resistencias, que es la resistencia 1,2 y la resistencia 3 y 4. Esas están en serie porque una está antes, una está después, y son los resultados de las mini resistencias. Perdón, déjenme poner esto aquí que siempre me hace falta. Son los resultados de del mini circuito 1, 2, 3 y 4. Esas dos resistencias, la corriente es la misma, y esta fórmula es importantísimo que las vayamos anotando porque las voy a usar. Entonces saco la resistencia equivalente, y ahora sí, la equivalente de todo el circuito. Tengo una de 5,33, una de 4,44, sumo las dos, me da 9,76, y esa es la resistencia equivalente de todo el circuito. Fíjense que el siguiente paso lo hago siempre. Cuando tengo la equivalente, calculo la corriente equivalente. La corriente equivalente es la corriente de ese circuito con una sola resistencia, y eso me da 4,61 amperios. Pero ¿qué sucede? Me voy a las fórmulas, como le dije, para eso es que se ponen estos comentarios. Anterior, ¿qué sucede? Que la corriente equivalente es igual a la corriente 1,2 y la corriente 3,4. Entonces, ya tengo la corriente equivalente, pero también tengo las dos corrientes, la 1,2 y la 3,4. ¿Qué pasa? Que ahora me voy un poquito más atrás. ¿Qué pasa? Que con la corriente 1,2, como ya tengo la resistencia 1,2, esa la calculamos, que dio 5,32, calculo el voltaje 1,2. Y el voltaje 1,2, por un comentario, no este que está aquí, el que está un poquito más arriba, que no quiero estar rodando esto porque siempre me equivoco, pues es voltaje, corriente por resistencia, ley de Ohm, y calculo el voltaje 1 y 2. Pero el comentario que decía que el voltaje 1 y 2 era el mismo para 1 y el mismo para 2. O sea que casi por retruque ya tengo el voltaje. Bueno, sí, disculpen la palabra. Ya tengo el voltaje en el resistencia 1 y la resistencia 2. Ya tengo los dos voltajes. Pero lo mismo lo voy a hacer porque con la corriente 1, 3, 4... la corriente 3,4, disculpen, también voy a calcular el voltaje 3,4, y ese sí se ve aquí, que el voltaje 3,4 es igual al voltaje 3 y al voltaje 4, y ya calculo los dos voltajes también que me están faltando ahí. Ya tengo voltaje 1, 2, 3 y 4, que son 4 preguntas de este ejercicio. ¿Qué me faltan? Las corrientes 1, 2, 3 y 4, pero por la misma ley de Ohm, que voltaje I por R, I es V entre R, como tengo las resistencias y tengo los voltajes, bueno, ya es un pasito calcular las corrientes. Y aquí están las corrientes, las 4 corrientes. Fíjense ahora que la corriente 1 y 2 las sumo y me tiene que dar la corriente 1, 2.
que está aquí, 461. Hagan ustedes el cálculo. Y la corriente 3 y 4 se me acabó el tiempo, disculpen.